Muy buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Estoy feliz, yo estaba estudiando ahorita el tema y va a estar un poco fuerte, hermanos. No, ábreme la puerta ahí. Va a estar un poquito fuerte. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él sea dándonos la gracia, tocándonos la mente y el corazón, para que esta palabra pueda ser palabra viva, que nos haga reflexionar y nos permita hacer cambios. Porque ahorita como están las circunstancias, hermanos, yo sé que ahorita estamos, muchos están predicando cosas del Apocalipsis y eso, pero mi sentir es que esas prédicas tan fuertes, si nosotros no tenemos nuestra alma preparada o nuestras bases sólidas, no vamos a poder ir a hacer afuera lo que no tenemos la capacidad de primero hacerlo dentro de nuestros hogares. Entonces, bueno, qué padre que otros estén trabajando de lo que vamos a hacer afuera, pero a mí el sentir que me ha puesto el Señor es que salgamos fortalecidos y que revaloremos ahorita la familia, el hogar, ahorita que nos tenemos cerca. Para mí eso es lo importante. Ya una familia muy sólida, el Señor podrá usarla más, podrá hacer más cosas el Señor, con una familia con entendimiento dentro de lo que es la palabra de Dios, amén. Entonces, esa es la razón, porque dirán muchos, mira, ¿por qué está trabajando ella ahorita en esto? Bueno, porque creo que eso es lo que el Señor me ha llamado, a lo que es la administración del alma, lo que es la liberación, y yo sé que muchos traen este llamamiento y estas inquietudes también, amén. Bueno, vamos a orar, antes que nada, para poner esto en las manos de nuestro Dios, amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitir pasar esta etapa, por vivir estos tiempos de reflexión. Te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo ahorita en todo el mundo, aunque carnalmente no lo podamos llegar a entender mucho, sabemos que tú estás trabajando, que tú estás obrando, Señor. Y te damos gracias porque yo sé que tú tienes un plan magnífico y maravilloso para la humanidad. Y que tú estás haciendo cambios que ahorita no alcanzamos a percibir porque se está moviendo primero, antes que nada, en los cielos, en el campo espiritual, pero lo vamos a ver reflejado en victoria, Señor. Bendito Espíritu Santo de Dios, danos la fuerza, danos la fe necesaria. Te pido, Señor, que seas tú tocando ahorita mentes, corazones, entendimientos, que nos hagas sensibles a tu voz, que nos hagas reflexionar el valor de la vida, el valor de las cosas que hoy nos rodean en nuestro entorno. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no te pusimos por primer lugar, porque te encimábamos muchas cosas, porque muchas cosas estaban antes que tú. Y ahorita nos damos cuenta que esas cosas carecen de importancia o carecen de valor si no te tenemos, porque tú eres la vida, Señor, tú eres el dador de la vida. Permítenos, Señor, posicionarte en el lugar correcto en nuestros hogares y en nuestra vida, porque tú estás primero. A ti damos gracias, damos honor, damos honra y gloria, señorío y gobierno en este momento y en cada uno de los hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Ayer estábamos trabajando en las 4 autoridades. Las 2 primeras es donde yo gasto más tiempo. Hoy va a estar interesante porque vamos a continuar con la enseñanza de cómo es que los padres bendicen o maldicen. Cuando el Señor delega una autoridad, es más, si a ti te dan una autoridad en un puesto de un trabajo, te dan el poder, pero también te dan la lista de responsabilidades. Es lo mismo. Cuando Dios da poder, también delega responsabilidades, ¿verdad? Vamos hablando, hermanos, un poquito de lo importante que es para Dios el que nosotros enseñemos a nuestros hijos a respetarnos y a honrarnos, y lo importante es que los hijos lo hagan y las consecuencias de no hacerlo. Por eso decía la palabra de Dios que el padre que no corrige al hijo lo aborrece.
Porque si los padres no nos damos a la tarea de enseñar a los hijos a honrar a la primera autoridad que Dios delegó, ellos se están maldiciendo a sí mismos. ¿Por qué? Porque están contradiciendo la palabra de Dios. O sea, tenemos que quitarnos ahorita, las madres jóvenes son las que más me preocupan, porque entraron en una etapa donde la tecnología se las come y donde pueden ellas llegar a pensar que educar a un hijo es comprarle programas en una computadora, no ponerle la atención y quitarse la responsabilidad de lo que Dios nos dejó, que es pasar tiempo de calidad con ellos. Amén. Miren qué tan fuerte es. Yo los voy a acompañar, les voy a pedir que me acompañen, perdón. Vamos a leer qué dice el Señor referente a estos asuntos en el Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento no ha sido eliminado, hermanos. Vámonos a leer lo que es el libro de Deuteronomios 27, 16. Maldito el que desprecie a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Era una ley, Deuteronomios significa ley secundaria, era una ley para el pueblo de Israel. Y había una palabra de maldición para el que desprecie a su padre y a su madre. ¿Cuántos jovencitos de hoy no les tiembla la voz, ni les tiembla la mano, ni el corazón para insultar a los papás, robar a los papás, golpear a los papás? Pero es nuestra responsabilidad como padres de decirle: te estás maldiciendo, para de hacer eso. Vale más que los enseñemos a sanar y a restaurar el corazón y a tener temor del Señor. ¿Cuánta gente, miren hermanos, cuánta gente hay que en vez de ir a darles a los pobres viejos, vaya a ver qué les saca, va a ver qué les quita, va a ver qué les roba? Perdón que yo hable así, pero yo sé que yo soy pastora, yo he escuchado y he visto infinidad de casos. Perdón que lo diga algo tan cruel, tal vez tú no has vivido por eso, no has pasado por esto, pero acuérdense que esto es para muchos. ¿Cuántos hijos no están como ave de rampiña, esperando que el papá o la mamá fallezca para arrebatarles lo que ellos trabajaron toda su vida? No tienen el cuidado de ellos, no los cuidan, nada más están esperando para arrebatarles la casita, para arrebatarles el dinerito. No tienen el cuidado de ellos, no tienen el amor con ellos, no tienen el respeto para con ellos. ¡Qué temor! Pero por eso Dios nos dejó el instructivo. Enseña a tu hijo, corrige a tu hijo. En cierta forma esto es como un círculo. Si el hijo hace eso fue porque no hubo una madre o un padre que le pusiera los límites y le enseñara los valores morales. ¡Qué vergüenza que hijos cristianos insulten, ofendan a sus padres! Porque digo yo qué vergüenza, porque se supone que ellos ya escucharon la palabra de Dios, que ellos tienen que tener el temor a Dios, ¿verdad? Muchas veces el apóstol Pablo escribía cartas y eran cartas a iglesias y los exhortaba porque vivían peor que los del mundo, porque los del mundo estaban justificados por no conocer la palabra de Dios. Pero nosotros que estamos dentro de la palabra de Dios, no tienes temor a Dios, no amas a Dios, no conoces a Dios, si todavía a estas alturas del partido no llegamos a tener un límite para poder honrar y respetar a los padres. Amén. Entonces, así se refiere Dios, dice: maldito el que desprecie a su madre y a su padre. En el libro de Deuteronomio 21, del 18 al 21, quien hacía eso, lo mataban a pedradas. Tan fuerte era así la decisión que Dios hacía, tan tremendo era así. Y miren cómo el Señor se refiere. Por eso nosotros tenemos que darnos a la tarea de enseñar el temor de Dios a nuestros hijos y decirles: yo soy la autoridad, pero una autoridad con amor dentro de la casa, de no exasperar a los hijos, ¿verdad? Pero vamos, acompáñenme al libro de Proverbios 30, del 11 al 14, hermanos. Miren cómo Dios se refiere otra vez. Se refiere a ellos como inmundos.
Qué tremendo. Yo le dije que iba a estar duro, lo siento. La palabra es la que es dura. Yo creo que el Señor quiere hacer una reflexión. Y si el Señor tiene tanto interés en que honremos esa autoridad, que es los padres y los madres, el padre y la madre, por algo será, es porque mueve tremendamente lo que es el mundo espiritual, hermanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 30. Hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Punto y coma. Quiere decir que esto sigue. Gente que se tiene por pura. Y hay uno que dice ahí, se tiene pura en sus propios ojos, pero no está limpia de su inmundicia. Gente de ojos altivos, cuyos párpados se alzan en arrogancia. Gente cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Si hay gente, yo digo mucho esto, si no pueden respetar al papá y a la mamá, esa gente es de temer. Esa gente es de temer. Si no les tiembla el corazón para hacer y deshacer con los padres, entonces ¿a quién más podrían amar? ¿A quién más podrían respetar? Por eso muchas veces cuando están las jovencitas en la iglesia solteras, yo les digo, cuidado, sí nos casamos con la familia, aunque digan por ahí que no. ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cómo trata a la mujer? ¿Cómo trata a su hermana? ¿Cómo te trata a ti? Alguien que no, o mujeres también. Mujeres que no tienen límite y que no, aún siendo cristianas, no logran perdonar los errores de los padres y como se voltea el papel de que ahora los papás son más frágiles y que ocupan más ayuda, ahí viene la venganza. Y dice ahí la palabra de Dios que son gente inmunda. O sea, esto es tremendo, para Dios es tremendo. Yo creo que si tenemos por ahí algo guardadito o tenemos hijos con problemas así, tenemos que frenar un poquito, hablar con el Señor, meditar y pedir ayuda a Dios, pedir ayuda al Espíritu Santo, porque a lo que vemos en la palabra, esto no es jugando para Dios, ¿ok? Entonces cuando Dios le delega esa autoridad a los padres para bendecir o para maldecir, vamos a seguir un poquito ahora con eso. Tienen una autoridad, la boca de los papás, la boca de los padres, ya hablamos de los hijos a los padres. Ayer estábamos hablando que en Lucas 1:17, el trabajo de la iglesia era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Para la iglesia, dice, para tener un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor Jesucristo, y Cristo viene pronto. Entonces Dios nos está hablando que tenemos que trabajar con los hogares, hermanos, que tenemos que limar eso, que tenemos que sanar eso. Amén. Un padre que le dio la autoridad, un padre que usó la autoridad que Dios les dio, fue Noé. Fue Noé y maldijo a uno de sus hijos y a sus generaciones. Si me acompañan a Génesis 9. Génesis 9:20. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, ¿qué es maldecir? Maldecir es decir mal, un deseo del corazón. Y muchas veces, vamos a ser honestos, los papás somos seres humanos y los hijos a veces hacen cada cosa. Entonces cuando los hijos hacen así, a veces a los papás en el coraje, dicen cosas y no se dan cuenta que sus palabras tienen un poder de autoridad ante el mundo espiritual. Y en un arranque el papá o la mamá dice, es que te va a ir así, o eres una mensa, de mí te acuerdas, que ahí le está dando una maldición. Una maldición. Entonces tendremos que anotar por ahí, si nosotros recibimos algo, que muchas veces no es porque nuestros papás no nos amen, fue en un coraje que los hicimos hacer y ellos soltaron una palabra de maldición. O nosotros como padres, cuando no teníamos a Cristo, soltamos palabras de maldición sobre nuestros hijos. ¿Ok? Eso de que muchas veces digamos a los hijos con que eres igual de bruto que tu padre, borracho, igual que... Y estamos ahí haciendo declaraciones. Todo eso. Dice la palabra de Dios que tenemos que llamar lo que no es como si fuera. Tenemos que cambiar eso en nuestra mente. Tenemos que hablar de bendición y declarar bendición
Llamar lo que no es como si fuera. Aunque el hijo lo vean que viene cayéndose de borracho, en vez de decir, hijo, yo te bendigo porque eres siervo de Dios. Eres un siervo de Dios. Eres un siervo de Dios. Llamar lo que no es como si fuera y soltar bendición en vez de maldición. Vamos a leer un poquito lo de Noé. ¿Qué fue lo que pasó con Noé? Génesis 9 al 20 dice que entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y él bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Cuando la Biblia habla de ver la desnudez, significa tener relaciones sexuales. Y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, y su rostro estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Bendijo a los hijos que lo cubrieron, y maldijo. Fíjese quién maldijo. Maldijo al nieto. Canaán, de ahí vienen los cananitas. De ahí vienen. ¿Qué significa? Significa mercadero traficante. Le llamaban el pueblo maldito. Ellos adoraban a otros dioses y eran enemigos, hicieron enemigos del pueblo de Israel. Cayó la maldición se cumplió, ¿verdad? Y ese poder tienen los padres que por ignorancia o porque están dañados sueltan palabras sobre los hijos y pegan. Ahora vamos a ver una bendición. La bendición que soltaron sobre Jacob. Vámonos a Génesis 27:27. Ok. Vamos a leer la razón de la bendición. Es que tanto la bendición como la maldición tienen razones. A veces los papás sueltan por algo que hicieron los hijos, maldición o bendición. Ya leímos la razón por la cual Noé le dio el uso, ¿verdad? Ahora vamos leyendo aquí. Dice que estamos hablando de Isaac. Dice: y se acercó y lo besó. Al notar el olor de su vestido, lo bendijo, diciendo: he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrese ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Soltó la bendición y ya sabemos que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Que el Señor pasó a Jacob por ciertas pruebas y es el pueblo escogido de Dios, y ahí salió el pueblo de Israel, un pueblo bendecido y amado por Dios. ¿Ok? Ahí están las bendiciones, ahí están las maldiciones. La palabra tiene poder. Todos tenemos poder en la palabra. Cristo Jesús es el verbo de vida, nuestro hermano mayor. Nosotros los seres humanos tenemos poder en la palabra. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el problema? Que haz de cuenta que es un gran instrumento de poder el que tenemos, pero le damos mal uso. La misma palabra de Dios dice que todo lo que sale de la boca proviene del corazón. Y cuando tenemos un corazón insano, un corazón dañado, un corazón emproblemado, ¿qué es lo que sale de él? Pura cosa mala, y es lo que acarreamos. Entonces nosotros vamos a tener que ir trabajando para ver la raíz de amargura que nosotros tenemos en el corazón, para empezar a cambiar la forma de hablar. Y para poder cambiar la emoción, esto ya viene en las clases que vimos anteriormente, tenemos que cambiar
nuestra mente y volver una renovación del espíritu, porque la mente tiene un espíritu. El apóstol Pablo decía, renovaos el espíritu de vuestra mente. Y para poder cambiar los pensamientos tenemos que cambiar la visión de la vida por medio de la palabra de Dios. Amén. Cuidado con lo que hablamos. Tenemos el dominio propio para empezar a sujetar nuestra boca. Les voy a recordar un poquito que tenemos que tener ese cuidado de hoy en adelante, que tenemos que hacer listas de lo que tenemos que empezar a bendecir, de hacer la lista, hermanos, de hacer una conciencia de las palabras que usamos para expresarnos de nuestros hijos. La rebeldía de los hijos. Si tienes un hijo emproblemado, un hijo rebelde, lo único que lo va a pagar es la justicia, que reconozcan los daños que le hemos hecho a los hijos, pedirles perdón y el amor. ¿Ok? Nosotros se supone que somos los adultos, que somos los mayores. Esto te lo estoy diciendo no porque me lo contaron, yo lo viví. Yo lo pasé con mi hijo de 27 años, ahorita tiene 27 años. Pero yo tuve que reconocer los daños que yo había hecho con él, los errores que había cometido con él, ¿verdad? Y empezar a sembrar amor en él, a sembrar amor, aunque él me rechazara, aunque él me dijera no te quiero, hipócrita, mentirosa, eso hacía muchos años, y yo tenía que mantenerme callada. Qué importante a veces es guardar silencio, callada, orando por él y bendiciéndolo y diciéndole enfrente de él, yo te amo, te odio, yo te amo, te odio, yo te amo. Y empecé a ¿qué? Nosotros somos sembradores, empecé a sembrar amor. Y para honra y gloria de Dios, que su palabra es fiel, volvimos una reconciliación de madre e hijo. Amén. Ahora vamos a pasar a un tema un poquito todavía más difícil, hermanos. La segunda autoridad, los esposos, el matrimonio. Esto sí va a estar bien bueno. Miren, cuando personas vienen a la administración, aunque yo soy soltera, es fácil dar la administración, porque todos los consejos que un ministro tiene que dar no tienen que estar basados en el conocimiento humano, sino tienen que estar basados en la sabiduría de Dios, porque Dios dejó estructuras. Amén. Bueno, autoridad número 2, los esposos. Efesios 5, 21-23. ¿Dónde es que Dios delega la autoridad? Si me acompañan al libro de los Efesios, por favor. Aquí si les van a salir preguntas, les van a salir un montón. Empiecen a escribirlas desde ahorita. Sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Ahí Dios le está delegando la autoridad a los esposos. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Ahí dejo la estructura y ahí vienen los problemas. ¿Cuándo vienen los problemas? Ahorita vamos a ver que ya han de estar diciendo las mujeres, no es justo, yo también soy mujer y yo entiendo. Dios dejó esa la estructura y yo sé que Él es perfecto y que Él es sabio. ¿Ok? Cristo es la cabeza. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón se tiene que sujetar a Cristo, por supuestísimo. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ok? Si el marido está sujeto a Cristo, que hay matrimonios tan hermosos cristianos, hermanos, cuando el marido tiene temor de Cristo, va a tratar a la mujer como Dios le dijo que la tenía que tratar. Así, y no hay ningún problema. El problema es cuando el varón, aún siendo cristiano, muchas veces no están sujetos a Cristo, ¿verdad? Y a eso vamos a hablar un poquito ahorita. Pero en Efesios 5:25 dice, maridos, es una ordenanza. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que Dios está comparando a la mujer, claro, como la novia, como la iglesia. Y el varón, como la cabeza, se tiene que comparar como Cristo.
dice que tiene que tratar a la mujer como algo frágil y delicado, y eso se ha perdido, la delicadeza y una mujer frágil. Desgraciadamente por el matriarcado ha habido un desorden en los matrimonios terribles, donde la mujer compite con el varón, y muchas dirán, ay, ¿cómo no voy a competir? Si no me muevo yo se cae la casa. Ya las estoy escuchando, mira, desde aquí, quién sabe cómo, pero ya las estoy escuchando, ¿verdad? Y es que es verdad, han caído, miren, cuando recién se casan, no sé si me están mirando varones, pero bueno, en fin, cuando recién se casan, yo les digo, ¿saben qué? No pagues ni un recibo de la luz, no te hagas responsable, deja que el varón actúe, deja que el varón acomódense y deja que él tome la posición de cabeza en la casa. Pero ¿qué ha pasado? Como el hombre se vuelve pasivo, la mujer se pone activa y el hombre se pone cómodo y se recarga en la mujer, y la mujer está ejerciendo un papel que Dios no le dio, y empieza a venir el conflicto. La mujer empieza a agarrar estrés porque está en un lugar donde no le corresponde y empieza a tomar cargas demasiado pesadas para ella. La economía, hasta sacar la basura pesada, hasta cargar los botes de la... Es que si no voy yo, nos vamos a morir de sed. No se mueren. Es que si yo no pago el recibo de la luz, deja que la corten. Es como si estuvieras navegando con un hijo malcriado grande, muchas veces, y la culpa yo no se la echo a él, óyeme, él está a gusto. Muchas veces la mujer es que empieza a querer ser la mamá del esposo, y empieza un desorden terrible, hermanos. Terrible, terrible. Y no, cuando se salen los hogares de la estructura que Dios dejó establecido, ahí vienen los conflictos, ahí vienen los problemas. Yo no estoy en contra si por cosas de Dios, de la vida, la mujer empieza a tener más capacidad económica o tiene un sueldo más alto. No tiene que ir a ponerle el pie al hombre ni a humillarlo. Tú sabías con lo que tú te estabas casando. No es gripa lo que tienen. O si él estaba muy bien económicamente y después vino una racha mala, y después la mujer como gana más bien, entonces no tienes paz en el corazón, tiene que haber un balance. Pero también hay hombres que se quedan demasiado pasivos porque es muy cómodo. Entonces yo creo que es hora de reflexionar y empezar a hacer ajustes en el matrimonio, acuerdos. Muchas veces también el varón se ha quedado en la época del hielo por allá, que la mujer trabaja, se esfuerza y todavía llega y le pregunta qué hiciste de comer. Ahorita muchos varones ya se están actualizando y están tomando conciencia, porque creo que a un ciego lo ve, que si la mujer trabaja en la calle igual que él también tiene que participar en las cosas del hogar, ser comprensivos, ser cariñosos, ser amorosos, ¿verdad? Entonces cuando viene que nos salimos del orden que Dios da, es cuando vienen los problemas. ¿Quieres rescatar tu matrimonio? Dios habla aquí, vamos a seguir leyendo, pero Dios habla de que la mujer tiene que ser cariñosa, pasiva. Yo te voy a decir una cosa, pueden más 2 rodillas dobladas que tus gritos. Yo siempre les he dicho, ¿cuántos años tienes gritándole? No, como 15, 20, ¿lo has cambiado? No, ¿para qué le sigues gritando? Si no te han funcionado los gritos, lo único que haces es alterar la atmósfera del hogar, y que eso afecte no nada más al matrimonio, sino a los hijos y todo lo que hay alrededor. Es importante que la atmósfera del hogar se mantenga en paz y tranquila. Se siente muy diferente cuando entras a un hogar donde se escuchan alabanzas y donde se ora, a un hogar donde se insultan y donde se gritan. Es diferente. Acá es más liviano, hasta ganas te dan de dormirte, pero acá te dan ganas de salir corriendo. Algo está mal, tenemos que frenar. Y ahorita vamos a hablar, ay, me divorcio, espérense tranquilos, no hemos pasado ese punto, ahorita vamos para allá. ¿Ok? Dice Primera de Pedro 3, 1, 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra
por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es que hay mujeres que van a la iglesia, pero no se les quita, la boca sucia, pues no le dan testimonio al esposo. Entonces el esposo siempre les dice, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque ellos no han logrado ver un cambio. Entonces dice el Señor aquí, que los que no han creído van a creer por tu conducta. Esa es la razón por lo que yo les digo, no lleguen diciendo, Señor, miren, ¿no se dan cuenta de una cosa bien chistosa acá en la Biblia? Que Dios está refiriendo a la mujer como que es la mujer la que lo busca. Y es que es verdad, en las iglesias están llenas de mujeres orando por esposos inconversos. Siempre hay más mujeres que varones. Entonces el Señor que con la dulce conducta, cuando tú llegues a dar un testimonio, Él va a voltear a ver y va a decir, ¿qué te hiciste que estás tan suavecita? ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué no reaccionas como antes? Entonces Él va a saber que hay un Dios vivo y que Él también puede acudir a ese Dios. Esa es la razón, porque cuando llegan orando, Señor, cambia a mi esposo, tenemos que cambiar esa oración. La tenemos que cambiar. Ojalá y pongan ahí comentarios dando testimonio de las que lo han hecho. Y que digan, es verdad, no me daba cuenta de la que yo pensaba que mi marido estaba mal, pero más mal estaba yo, porque yo escuchando la palabra seguía peor. Entonces la oración es, Señor, la salvación es personal. Dios no tiene yernos, ni tiene nueras, ni tiene nietos. La relación con Dios, los cambios que Dios quiere hacer contigo son individuales, son personales, hermanos. Entonces la oración se tiene que cambiar, en vez de decir, cámbialo al Señor, cámbiame, transfórmame, vuélveme en luz. Yo quiero tener de tu paz, quiero tener de tu sabiduría, de tu templanza, Señor. Ayúdame a tener los frutos del Espíritu Santo. Señor, quítame la amargura, el coraje, el rencor, el resentimiento. Señor, quítame todo lo nublado que tengo en mis ojos. Transfórmame. Y el día que uno transforma su entorno, lo que tú traigas interiormente va a cambiar tu entorno exterior. Así que, hermanos, hay que tener mucha humildad para reconocer que necesitamos ser cambiados y transformados. Amén. Primera de Pedro 3:7, ahí va para los esposos. O sea que aquí para los dos. Dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Comprensivos. ¿Qué? Comprensivos. Repitan conmigo, comprensivos. ¿No saben qué? Busquen en el diccionario. Porque, ¿por qué Dios le está diciendo al hombre que sea comprensivo? Si te das cuenta, Dios le da ciertas instrucciones a la mujer, porque Él conoce a la mujer, lo que ha puesto en la mujer, y les da otras a los varones. Tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Recordemos que el hombre y la mujer ya no son dos, son uno solo. Mateo 19:6 lo dice. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El hombre tiene que entender que no puedes humillar o menospreciar o ver menos a la mujer. Dice la palabra de Dios por ahí que en Efesios 5:28-29 dice, así también los maridos deben amar a las mujeres. ¿Cómo le dice Dios? ¿Cómo le da instrucción al hombre? Ámala, ámala. Dame un versículo donde Dios le dé la instrucción a la mujer que ame al hombre. Pero al hombre sí, cada ratito lo está exhortando a que sienta amor por la mujer. Ama a sus mujeres, dice, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es lo que decía ahí el Señor.
¿Quién va a azotar su propio cuerpo? ¿Quién va a menospreciar su propio cuerpo? Cuando tú menosprecias, ya sea el hombre a la mujer al hombre, ya no son dos, son uno solo. Te estás menospreciando tú. Te estás subajando tú. Te estás acabando la vida tú. Es como si yo me agarrara y quisiera golpear mi mano. Es mi propio cuerpo, me está doliendo a mí. Yo no voy a hacer eso. Cuando el hombre hace eso con la mujer, así te ve Dios. ¿Qué estás haciendo? Te estás maltratando a ti mismo. Porque Dios ya no los ve como si fueran dos, los ve como si fueran uno solo. Y lo importante de esto que yo les voy a hacer énfasis, miren, si tu mujer es inconversa o tiene problemas o tu esposo es inconverso, ya no son dos. Cuando tú ores ante el mundo espiritual, tú puedes decir: Padre, la parte que tú me has dado, mi complemento, Señor, yo lo bendigo, Padre, que se ha alcanzado, que se ha transformado, Señor, porque ya no somos dos, somos uno solo. Y yo clamo, tienes un derecho legal, espiritual, para clamar por ti mismo, vaya, porque ya no son dos, sino que son uno solo. Es un derecho legal que tú tienes para bendecirlo, para clamarlo. Que si le hicieron brujería, que si le hicieron hechicería, pues también te lo hicieron a ti, porque ya no son dos, son uno solo. Entonces tú empiezas a cortar y a renunciar y a bendecir. Qué feo caso, pero desgraciadamente el mundo de las tinieblas no duerme. Y hay muchos que hacen brujerías para destrozar matrimonios, para lanzar sobre ellos sal, por envidia, por celos. Tú tienes el derecho legal, espiritual, para empezar a bendecir y a reprender todo mal que te hayan lanzado a ti mismo, que es tu pareja. Amén. Esto es bíblico. Porque nosotros en las oraciones o en la guerra espiritual, todo lo que hagamos tiene que estar basado en los derechos espirituales. Tiene que ser legal la pelea. Amén. Una de las cosas, si quieren leer más, les voy a dejar de tarea que lean 1 de Corintios 7. 1 de Corintios 7. Todo 1 de Corintios 7 les va a hablar acerca del matrimonio. 1 de Corintios 7. Léanlo por favor en sus casitas. Ahora quiero hablar de otro asunto. ¿Por qué no hay prosperidad y paz en los hogares? ¿Qué va a decir si me alcanza el tiempo? ¿Por qué no hay paz ni prosperidad? ¿Por qué hay hogares que no prosperan económicamente y que no hay paz? Vámonos a lo legal, vámonos al mundo espiritual. Hay una palabra en el libro de Lucas 11:17 que dice: pero conociendo él sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Una casa dividida contra sí misma se derrumba. El enemigo lo sabe. Satanás sabe que si mete división, pleito, desacuerdos, conflictos entre el esposo y la mujer, él ya venció, él ya tumbó ese hogar, él ya derrotó ese hogar. Varones, despierten por favor. Despierten, en el amor de Cristo Jesús se los pido, sean astutos. Sean astutos. Tienen que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque también a mí la palabra de Dios me dice, Satanás sabe que la división tiene poder, pero él también sabe que la unidad tiene poder. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en unidad. En unidad. Mateo 18:19 dice que además os digo que si dos, ¿cuántos? Dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El poder del esposo y la esposa que claman en el hogar es tremendo. Yo no sé por qué los hombres tienen la idea que la oración es cosa de mujeres. Vieja, ve a orar tú. A mí la palabra de Dios me dice que si ustedes tienen un hijo con problemas, tienen problemas financieros, hay problemas de salud en la casa, Dios aquí nos está dando la receta. ¿Quién más va a estar de acuerdo
para que haya prosperidad en la casa, o para que un hijo sea sanado, o para que un hijo salga de las drogas, que el papá y la mamá. A mí me pueden invitar y yo con gusto voy, porque los amo las almas. Pero ¿quién tú crees que pueda tener más interés? ¿No será el papá y la mamá? Por supuesto. ¿Qué hace el diablo? En toda la plena ignorancia que uno puede tener, porque el libro de Oseas lo dice, que mi pueblo se extravió, se perdió, fracasó por falta de conocimiento. Hoy yo te dejo saber que la unidad tiene poder terrible en el hogar. Cuando el esposo y la esposa se sientan, se organizan, se comunican y llegan a acuerdos, no va a haber quien los pare. No va a haber quien los frene. Y Satanás, ¿qué es lo primero que hace? Va y mete rencilla, pleito, división, lo separó, ya triunfó. Por eso en muchos hogares hay un derecho, donde hay pleito, división, contienda, gritonería y maledicencia, ahí no habita Cristo Jesús. No es el Señor de esa casa, el Señor de esa casa es otro. Y por eso muchos hogares, aunque sean cristianos y no tienen esta palabra, tomándola relativamente, viviéndola, están derrotados. Creo que ahorita es un tiempo muy bueno. A mí se me hace increíble que ahorita en las noticias hay otro problema aparte del coronavirus, hay otro problema aparte de las economías. Está habiendo mucha violencia doméstica en los hogares, mucho abuso y mucho pleito y mucho conflicto. Quien haya visto un poco las noticias sabemos que sí, que ahorita también va a haber muchos divorcios, que el Señor lo reprenda. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? Necesitamos orar. En vez de hacer viral los memes de terror, de miedo, de chiste, hagan viral la palabra. Compartan estas enseñanzas para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer ahorita, que es ponerse en orden, hacer paz en vez de guerra, que es el tiempo de unidad. Amén. Entonces, tenemos que tomar la conciencia de las leyes espirituales, ponernos en orden, llegar a acuerdos, si hay cosas en las que no están de acuerdo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Y sobre todo tener mucho cuidado a la hora, hermanos, cuando en el enojo y en la furia agarramos al esposo y lo queremos empezar a maldecir. Es que eres un inútil, fracasado. Voy a la clase anterior. Caerá la maldición de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Estás maldiciendo a tus propios hijos. Cuando tú peleas con tu esposo y tu esposa y tú le dices cosas fuertes y desagradables, estás maldiciendo a tus propios hijos. Entonces, ¿saben qué? Yo creo que es el tiempo de retenernos un poquito, frenar y leer el libro de Santiago, frenar la lengua y tomar el dominio propio, respirar profundo y pensar muy bien antes de usar el arma poderosa que Dios nos dio. Porque la boca tiene un poder tremendo, hermanos. Por eso es importante sanar y restaurar lo que va a salir de nuestro corazón. De hoy en adelante yo declaro en el nombre de Jesús que te vas a acordar cada vez que quieras decir es que eres una o eres un. Llámalo que no es como si fuera, bendícelo. Hay mamás solteras que yo les aplaudo cuando no les meten odio a los hijos. Si una mamá soltera agarra el hijo como arma para molestar al exmarido o al exnovio, uno, está enseñando al hijo a deshonrar al padre y le está acortando los días y le va a ir mal al niño, porque lo está enseñando a maldecir al papá, le está inyectando odio sobre el papá. Dejemos de comparar a los hijos con los padres. Si va a ser una comparación, que sea una buena comparación, una comparación positiva, hermanos. Amén. Para que vayamos rompiendo con esas cadenas de maldición. Enseña a honrar al niño por el solo hecho de verlo engendrado y verle dado vida. Es tu papá, respétalo. Es tu papá, ay, pero es que él es un esto y un esto, pero es tu papá y usted no es su juez, así que se me calma y lo respeta. Y tratar de, si hay algún daño que los niños o los adolescentes hayan recibido por parte del papá, hazlo por tu hijo. Sánale el alma, restáurale el alma, empieza a verle las cosas buenas que el varón hizo o que está haciendo.
O viceversa, porque muchas veces hay papás que se quedan con los hijos y es la mamá la que se aleja. Seamos astutos. Dice la palabra de Dios, dice ser mansos como la paloma, ¿ok? Y astutos como la serpiente. Amén, hermanos. Si hay preguntas, el divorcio es algo que a Dios no le agrada. Siempre Dios no vino a destruir ni vino a separar. Dios vino a reestructurar. Así que la palabra divorcio para Dios no es buena. Lo habla en el libro de Mateo 19:9. El único causal de divorcio es la infidelidad. Y todavía está la oportunidad de que si el hombre se arrepiente o la mujer se arrepiente y pide perdón, tú lo puedas perdonar y trabajar en el perdón. Separaciones temporales, sí, la Biblia habla de separaciones temporales en 1 Corintios 7:15, donde dice que si la persona ya no desea vivir contigo, tú no puedes hacer nada. Pero habla de que si hay una separación, tú no te puedes divorciar o pedir divorcio y casarte si no está el causal de adulterio. Los hijos con una sola persona, ya voy a hablar de estos así, ya después hablamos más. Los hijos pueden ser santificados o tienen la cobertura con que un solo padre esté cerca de Dios. Los hijos ya son santificados, apartados, sea la mamá o sea la papá. El asunto es que cuando los hijos ya tienen el discernimiento entre el bien y el mal, ellos ya tienen el derecho de creer en Cristo o no creer en Cristo. Pero si tus niños son pequeños, ellos son santificados por medio de ti, ¿ok? Ya terminamos. Voy a hablar también de que la palabra de Dios habla en el libro de 1 Corintios 7, del 3 al 5, donde habla de matrimonios que viven en camas separadas. Eso no está correcto. Dios habla y dice que la única causal para un poquito de separación es en común acuerdo para ponerse a orar, pero inmediatamente al terminar de días de oración o de ayuno, tienen que volverse a unir para que no le den cabida al enemigo. Entonces tenemos que trabajar también mucho con eso. Si hay, es que algo no está bien, es que algo no está bien. Si hay matrimonios, eso es fracaso matrimonial. Un fracaso matrimonial no necesariamente tiene que haber un divorcio, no necesariamente tiene que haber una separación. A veces hay fracaso matrimonial dentro de la misma casa con los dos juntos en la casa. Amén. Bueno, hermanos, ahorita vamos a empezar con preguntas y respuestas. Son temas fuertecitos, vuelvo y repito, si es mucho, pues le damos otro repaso, otra estudiadita. Con el favor de Dios, mañana seguimos con lo que es autoridades espirituales, que también es muy importante que las estudiemos, y las autoridades terrenales, gobierno. Amén. Vamos a ver si hay preguntas. Dios le bendiga, hermana Irene. ¿Cómo sujetar al marido que no es cristiano si él no está sujeto a Cristo? Bueno, lo dimos ahí en el versículo que dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, por el testimonio de las esposas. Te lo tienes que ganar con tu testimonio. Le tienes que dar testimonio de que hay un Dios verdadero y que Dios puede cambiar y transformar las vidas. Así que eso es trabajo que la mujer tiene que hacer, doblando rodillas, cambiando ella misma y dando el testimonio. ¿Qué pasa si el marido, quien quiere divorciarse, quien peca? Eso lo dice, vámonos a Primera de Corintios 7, donde ahí el Señor dice que si él, vámonos a 1 Corintios 7:14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer, y la mujer que no es creyente es santificada, se me apagó el celular, no, ya está, es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo,
Si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Entonces dice, pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Aquí la palabra dice que pues si ya no depende de él, lo dice en 1 Corintios 7:15, que en tales casos el hermano o la hermana pues no pueden hacer nada, que se separen. ¿Ok? Gracias, hermana Angélica, yo también amo mi pelo. Amén. Desde Violeta Sánchez, nosotros como hijos adultos podemos bendecir a nuestros padres, pueden... Okay. Me perdí. Ok. Nosotros como hijos adultos podemos bendecir a nuestros padres y pueden recibir la bendición de nosotros. Mira, la palabra de Dios dice que el mayor será bendecido por el menor, pero ahí aplicaría espiritualmente. Tú puedes, el Señor nos ha dado para bendecir. Claro que puedes bendecir a tus papás y bendecir a otros. Como ministro de Dios, como hijo de Dios, claro, porque el Señor nos ha mandado a bendecir. Amén. Y eso lo podemos aplicar. Mañana vamos a ver de las autoridades espirituales. Y ahí tú eres una autoridad espiritual. ¿Tienes una autoridad espiritual? Por supuesto que sí. Bendiciones, hermana Fabiola. Tengo un buen varón a mi lado, gracias a Dios, por trazar tu plan perfecto para restaurar nuestras vidas. Amén. Maite Beltrán, Dios me la bendiga. Heidi Morán, pastora, para que un varón termine de despertar en el mundo espiritual, nosotras como mujeres, ¿qué podemos hacer? Pues la misma respuesta, dar testimonio, orar mucho, dar testimonio, pedir el cambio, primero ser transformada tú, dar el cambio tú, estar llena del Espíritu Santo tú, y por medio de tu testimonio. Es que nos toca duro, ¿verdad? Nos toca duro, pero es lo mejor, porque el momento de tú ser restaurada y ser llena, tu vida cambia. Después Él voltea a verte y dice, wow, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Te miro diferente. Y ahí tú le dices, es mi Dios del que te he estado hablando, del que quiero que te acerques. Pero es por medio del testimonio. Amén. Bendiciones, un varón, aleluya. Aplaudamos. Buenas tardes, pastora. Como siempre, temas muy importantes para los padres, para aprender cómo hablar con nuestros hijos y bendecirlos. Amén. Hermana Noelia, Dios me la bendiga. Hermana Angélica, ¿por qué los hijos se aman y por amor se deben corregir? Amén. Y porque está escrito. Amén. Bendiciones, hermana Noelia. Hermana Paulina Espinosa, qué gran enseñanza, pastora. Gracias. Dios me la bendiga, hermana. Hermana Aispuro, Dios me la bendiga. Hermana Paulina, hoy me estoy enseñando a hacerlo. Amén. Hermana Paulina, tengo mi hija, la más chica, y me ha sacado de mis casillas y he pecado con mis palabras. Haz una listita. Hagamos una listita de las palabras que se nos han salido, o si tienen memoria de ellas. Hoy tomamos conciencia de que la palabra no es jugando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tener cuidado y llamar lo que no es como si fuera. Ahorita vamos a orar, hermana, y vamos a cortar y vamos a pedir perdón por esas palabras. Hermana Judy, Dios la bendiga, pastor, igualmente. Hermana Judy, hermana Fabiola, amén, amén. Yo bendigo mi descendencia y la descendencia de mi descendencia. Amén. Amén, los hijos se corrigen con amor. Sí. Hermana Lupita, Dios me la bendiga. Cuando el que fue infiel y demanda el divorcio, ¿cómo lo ve Dios? Eso viene en el libro de Mateo 19:9. Si el que fue infiel pide el divorcio, tú quedas libre. Te puedes volver a casar. Porque él fue el que cometió infidelidad. Te lo leo. Bueno, ahí está. Amén. En Mateo 19:9. Bendiciones, hermano Ángel. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga. Hermana Heidi, amén. Lupita, Fabiola. En el nombre de todos, amén. Amén. Hermana Vianey, hermana Fabiola, hermana Ángela, amén. Hermana Angélica, sí, amén. Se glorifica, amén. Amén. Hermana Loli, Dios me la bendiga. Amén. Amén. Así es, hermano Leo Lara. Dialogar es la base del matrimonio, llegar a acuerdos, amar y respetar para llevar buenos matrimonios. Dios me la bendiga, hermana Ángela. Amén. Y que se hicieron la lista de la tarea que dejaron ayer. Y si no quiere nada con Dios, pues bendígalo, hermana. Y dice la palabra, soportaos, dale soporte.
dale soporte. El Señor no autoriza ahí divorcio porque no hay infidelidad, pero sí puede autorizar una separación temporal. Amén. Dependiendo, cuando las personas corren riesgo, mucha gente dice, no, que, óyeme, si es una mujer que la están golpeando, ya sea físicamente o psicológicamente, a veces es tiempo como para que respiren, un tipo de separación temporal para definir, para hablar, porque también nos dice aquí que el Señor nos ha llamado a paz. Dios nos ha llamado a paz. Amén. Bueno, hermanos, gracias por los comentarios y por las preguntas. Vamos a orar para despedirnos. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a orar y cada quien ahí en su casita vamos a pedir perdón a Dios si hemos desatado palabra de maledicencia para los esposos, para las esposas y sobre los hijos, y las vamos a cortar. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Espero Dios que ahorita ya lo tengan en la memoria. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos poniéndonos ante tu presencia, pidiéndote perdón, Padre, porque en nuestra ignorancia, Señor, hemos pecado en contra de ti y hemos dado mal uso, Señor, a nuestros labios. Te venimos entregando nuestro corazón, Señor, para que tú seas teniendo el cuidado, que nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, a restaurar todo lo dañado, Señor, todas las cargas, a cortar y a secar toda raíz de amargura, Padre de gloria, que en Él habita, Señor. Renunciamos a la amargura, renunciamos a la frustración, al coraje, a la ira, a la venganza, al odio, en el nombre de Cristo Jesús. Venimos quitando todo derecho al enemigo, Padre, porque venimos perdonando todo daño recibido por parte de nuestras autoridades. Perdonamos a nuestras autoridades, a nuestros padres, al papá, a la mamá. Los perdonamos, Padre, y pedimos perdón si nosotros los hemos ofendido, Señor. La lista que les pedí ayer hoy va y dice, Señor, venimos cortando y renunciando toda palabra que salió de la boca de nuestros padres, Señor. Yo los perdono, Señor, y yo quito toda autoridad a la maledicencia. Y quiero que si tienen esa lista, pronuncien la corto esta palabra de mi vida. Repítanla. Queda quebrantado, Señor, toda palabra, Señor, de maldición que salió de la boca. Yo declaro, Señor, que no soy fracasada o fracasado, que no soy inútil, o en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Esa palabra de maldición que arrojó sobre mi matrimonio, Señor, hoy queda inoperante en el nombre de Cristo Jesús. Yo corto toda palabra. En el nombre de Jesús yo no la acepto, Señor. Le he quitado todo derecho espiritual porque yo los he perdonado, Señor. Por lo tanto, hoy pierde todo efecto en el nombre de Jesús. Padre de gloria, yo te pido perdón si de mis labios salió ofensa para mis padres, Señor. Te pido perdón si los he deshonrado, Padre, si he levantado mi voz, mi mano, o he proferido palabra en contra de ellos, Señor, que los ha dañado, que los ha lastimado. Si he hecho cosas que los ha preocupado, Padre, perdóname, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si en mi amargura y en mi dolor yo he dicho palabras de maldición en contra de mi descendencia. Hijos, Señor, yo te pido perdón, Padre. Yo declaro que esas palabras hoy quedan sin efecto, quedan cortadas, Señor. Yo te pido perdón porque he comparado a mis hijos con cosas desagradables o con cosas no convenientes. Señor, perdónanos, Padre de gloria.
Yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a mis padres, Señor. Yo vengo poniéndote a la esposa o al esposo ante tu presencia, Señor. Y yo vengo perdonando, Padre de Gloria, toda situación difícil que hemos pasado, Padre, todo pleito, todo conflicto, Señor. Vengo poniéndote este hogar, Señor, pidiéndote perdón y renunciando y echando fuera todo espíritu de pleito, de maledicencia, todo espíritu de división, toda serpiente del mal consejo, Señor. Arraigada en el nombre de Cristo Jesús, Padre de Gloria. Todo espíritu de pobreza y de fracaso se ha echado fuera de este hogar en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu, Señor, de fracaso matrimonial, fuera en el nombre de Jesús. Quitamos todo derecho a la brujería, Señor, que han lanzado sobre el matrimonio. Quede inoperante, Padre de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo vengo renunciando a toda palabra que haya salido de la autoridad de mi esposo, de la boca de mi esposo o de mi esposa. Y yo renuncio a esas palabras, Señor. Yo las dejo inoperante en tu nombre, Padre de Gloria, Señor. Yo bendigo mi hogar, Padre de Gloria. Abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestro hogar para que tu luz verdadera saque toda tiniebla, saque toda mentira en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Seas tú quien reine y quien se enseñoree en esta casa. Padre, yo te entrego mi corazón porque quiero ser testimonio vivo para los que viven en mi hogar. Quiero ser un ejemplo de que tú vives y que vives dentro de mí. Te entrego mi carácter, te entrego mi boca, te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mis pensamientos. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Renuévame, cámbiame, transfórmame, Padre. Oh, Rabasaya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vengo rendida ante ti, me humillo. Yo declaro, Señor, que en mi necedad y en mi terquedad el que ha gobernado ha sido mi voluntad y no la tuya, Señor. Pero hoy yo quebranto mi voluntad, Señor. Y yo declaro que tú eres el Señor y no yo, Padre. Haz la obra en mi hogar. Yo te entrego a mi hogar. Yo declaro que yo y mi casa te serviremos. Te entrego mis hijos, los ato a tu presencia, Padre de Gloria. Yo declaro que son siervos y siervas tuyos, Señor, porque yo sé que han nacido con un propósito. Yo sé cuánto tú los amas más que yo, Padre. Enséñame a ser buena madre, buen padre, buena esposa, buen esposo, conforme tu palabra, Señor. Hoy me rindo a ti. Yo declaro que tú tienes sabiduría eterna, Padre. A ti te doy el gobierno, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Espero que estas enseñanzas nos estén haciendo reflexionar un poco. Sigamos estudiando. Pidámosles al Espíritu Santo que despierte nuestra conciencia dormida y que empecemos a leer y a estudiar y a vivir la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Mañana a las 5 de la tarde continuamos con el favor de Dios con las enseñanzas. Pasen una excelente noche. Amén. Bendiciones, hermanos.